Hoy, miércoles 29 de octubre, se cumple un año de la desastrosa Dana que arrasó con Valencia. También afectó a otras comunidades y a otras provincias, entre ellas Málaga, pero fue en la provincia de Valencia, y en concreto en los municipios de Utiel, Paiporta, Catarroja, Chiva y Picaya, donde la catástrofe fue mayor. Tanto que hoy sus vecinos y vecinas aún sufren las consecuencias de la riada, unas que se suman a las que dejaron las lluvias torrenciales de la Dana Alice, que a inicios de este octubre dejaron alrededor de 400 litros por metro cuadrado en total en la Comunidad Valenciana. La mayoría de las ayudas prometidas por el gobierno y por la Generalitat no han llegado. De hecho, la Generalitat ha dado el 75% de los que prometió y el gobierno tan solo el 18%. De hecho, una información publicada por El Debate lo que apunta es que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha hecho es inflar la cifra de ayudas que ha dado. Según publicó la semana pasada El Debate, el gobierno ha inflado en 486% las ayudas que ha dado. La clave estaría en que el gobierno ha movilizado, ha puesto en marcha un mecanismo de ayuda, pero no ha dado esa ayuda. Esa es, digamos, la clave. Nos lo va a explicar Carlos Latorre, que es quien escribió esa noticia en la tertulia dentro de un rato. Pero es que, como se dijo, y sé que suena cliché, pero es que durante esta crisis fue el pueblo el que se volcó en ayudar al pueblo. Más de 10.000 voluntarios, muchos de ellos de fuera de la comunidad, dedicaron semanas, incluso meses en algunos casos, a limpiar Valencia. Mientras tanto, el presidente valenciano y el español, Carlos Mazón y el Pedro Sánchez, mostraron su peor cara. La peor, y es en el que más nos vamos a centrar hoy, Carlos Mazón, pero es que el socialista dejó aquellas frases de si necesitan más ayuda que la pidan. Tampoco mostró una cara guapa en esta gestión. Y aunque ya se ha conocido, no significa que no haya que contarlo, y es que Mazón estaba en el transcurso de las peores horas de la tragedia de sobremesa en el Ventorro. Para taparlo, el presidente lo que comenzó fue una serie de cambios de versión sobre lo que ocurrió y sobre lo más importante, sobre qué estaba haciendo él. Aseguró así, y en primera instancia, que él llegó al Centro de Coordinación de Emergencias y Protección Civil de Valencia, el conocido como CECOPI, pasadas las 7 horas. Pasadas concretamente por 1 hora y 28 minutos. Antes de esto, pasó por el Palau. Y es que esto es muy grave. Es que el máximo responsable, el máximo representante de los valencianos, aquella persona en la que valencianos y valencianas depositaron su confianza para gestionar la comunidad, estaba ausente cuando Valencia estaba viviendo probablemente la mayor tragedia que va a vivir en una década. Quién sabe si hasta más. Y está ausente en la gestión más importante que seguro va a tener que hacer en su mandato. Vale, pues mira, parece que entre las 4 de la tarde, parece que empezarán las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. Cabe destacar también, ojo, que la ministra para la Transición Ecológica de entonces, que era Teresa Rivera, estaba de viaje, estaba de campaña para ser escogida como vicepresidenta de la Comisión Europea, el cargo que hoy mantiene. Mira que de ella dependía, entre otras cosas, el Barranco del Pollo. Pero es que no es solo eso, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcunés, estaba en Brasil. O sea, tampoco es que el gobierno mostrase su mejor cara en esta tragedia. El resultado ya lo saben, hubo 229 personas que murieron, igual que alrededor de 8.000 animales. Se destruyeron infraestructuras y prestaciones agrícolas y hubo alrededor de 200.000 coches que quedaron destrozados. Y lo fundamental, lo saben, los hogares. Hubo miles de personas que perdieron sus casas. Lo peor, que el presidente era plenamente consciente de que la Consellería de Emergencias había decretado 2 alertas hidrológicas en las cuencas del río Magro y el Barranco del Pollo. Esto a las 12 del mediodía, es decir, justo horas antes de marcharse al Ventorro. Hay una primera red ecológica en Y es que suma y sigue. Se sabía que el Barranco del Pollo era una zona de riesgo. Ya se había inundado antes, de hecho en 99 ocasiones, según contabiliza la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este barranco fue uno de los causantes de la riada que provocó la mayor tragedia en Valencia y estaba reconocido como un área de alto riesgo potencial significativo de inundación por el Ministerio para la Transición Ecológica. Todo hacía indicar,
como ustedes entenderán, que irse a comer no era la mejor de las ideas. Pero Mazón lo hizo. Se fue a ofrecerle a una periodista a la dirección de APUN y estuvo comiendo, bueno, desde las 1 hasta las 7 aproximadamente, que sería cuando llegó al Palau, y después se fue al CECOPI. Y es que recordemos que entre las 3 y las 8 y media, a las 8 y 38 que llegó al CECOPI, estaba de comida. Estaba de comida del trabajo, dicen desde la Generalitat, pero no era una comida. Era una sobremesa ofreciendo a una periodista afín la dirección de APUN. Estaba de comida. No estaba gestionando algo para Valencia, estaba comiendo e incomunicado. Es que mira, tenía información desde las 12. Una llamada de la EMET a las 3 de la tarde. Y a las 3 y 24 se desplegó en Utiel la UME. Es decir, se sabía que la situación era importante, era catastrófica. Pero, y ojo, esto que voy a decir ahora es según su propio relato, no fue hasta las 5 y 37 que no se puso en contacto con la entonces consellera de emergencias Salomé Pradas. Una Salomé Pradas a la que se acabó cargando, por cierto, y cuyos registros telefónicos muestran que no pudo contactar con el presidente entre las 6 y media y las 7:43. Fue precisamente en esta franja en la que la situación empeoró en el Barranco del Pollo. También cabe destacar que los gestores del mencionado barranco han testificado que durante las primeras horas de la tarde no preveían que la situación fuera a complicarse de tal manera. No les extrañaba lo que estaba ocurriendo. ¿Este es el nivel de prevención que maneja el gobierno de España, que no es capaz de prever una tragedia como esta? De la prevención nos vamos a la alerta. Sé que lo que voy a decir incluso puede ser hasta defendible, lo vamos a hablar en la tertulia luego. Pero es que el EsAlert, aquel mensaje que algunos dirigentes populares, por cierto, criticaron en algunas regiones, no hablo de Valencia, pero criticaron cuando se instauró, no se envió hasta las 11 o sea, hasta las 8 y 11. Fue desde las 7 cuando todo se desbocó. Tardaron más de 1 hora en enviar el mensaje. Es complicado a nivel técnico, no vamos a decir que no. Tardaron 1 hora. ¿Qué hicieron antes de las 7? No prepararon nada, no había un borrador. También se acordarán de que la intervención del Ejército de España, de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, fue uno de los asuntos polémicos. Esta unidad depende directamente del gobierno de España y fue a eso a lo que se agarraron el PP y Mazón en su relato de lo sucedido. Desde Moncloa responsabilizan todo el rato a Carlos Mazón. Dicen que la Generalitat no pidió la intervención de la UME hasta pasadas las 8 y 36 del 29 de octubre. Y además es que el Consell no declaró en nivel 3 de emergencias, uno que hubiese permitido al gobierno interferir en primera instancia. Así que durante todo el rato fue Mazón el responsable del control, el que tenía que solicitar al ejército. Y no fue hasta pasadas las 7 y media que la situación empeoró en el conjunto de municipios afectados. Cierto es, pero es que se decidió esperar 1 hora, hasta las 36, para pedir a la Generalitat del ejército. Todo es verdad, hay que decirlo, que el gobierno, igual que hizo durante la pandemia, podía haber interferido, declarando, en este caso, el estado de emergencias, y haber intervenido, haber tomado el control en primera persona. Bueno, también lo saben, todo esto le ha generado una crisis política a Mazón increíble. La oposición le pide desde el primer minuto que dimita, y las calles valencianas también lo han hecho durante varias ocasiones, en hasta 7 concentraciones distintas, en las que miles de personas se han volcado contra la gestión de Mazón. A eso se le suma una que se dio el pasado 25 de este mismo mes, 25 de octubre, dada la efeméride del año, ¿no? Del cumplimiento del año. Y es que la mayoría de valencianos creen que Mazón no puede seguir al frente de la Generalitat. Según una encuesta publicada a inicios de este mismo mes, de este mismo octubre, por El País, que está realizada como siempre por 40TV, indica que el 71% de los valencianos apoya la dimisión del presidente y el 78% rechaza la actuación de este. Entre ellos algunos votantes, mayoría de votantes del PP. Pero Mazón no se fue. Mazón se queda. Está escudado en la reconstrucción y dice que si se fuese, incumpliría el principal cometido que le queda, que es sacar a Valencia de la situación en la que se encuentra. Con sus presupuestos aprobados, el presidente avanzó un plan global de ayuda financiado con 29.000 millones de euros que se iba a llevar a cabo a través de 339 líneas de ayudas, de las cuales ya ha ejecutado al menos el 75% según ha podido saber la Diana.
La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Te interrumpo unos segunditos para pedirte tu apoyo. Este canal es pequeño y necesitamos fuerza. Fuerza para seguir informando, fuerza para seguir analizando y fuerza para poder seguir presionando a todos. Y para eso es imprescindible tu apoyo. No te voy a pedir dinero, no te preocupes. Simplemente te voy a pedir que te suscribas y que le deis like a este vídeo. Porque así te aseguro que vamos a poder seguir con más fuerza y con más ánimo para hacer periodismo de calidad. ¿Ya lo has hecho? Te dejo con el vídeo. Pues entramos ya en mesa de análisis en este programa especial de la Diana que dedicamos a la efeméride, a cuando se cumple un año el aniversario de la catastrófica Dana, cuya riada arrasó varios municipios de la provincia de Valencia. Digo riada porque si no, uno de los invitados me mata, que es la torre. Ahora os presento a los miembros de la tertulia. Hoy durante el programa hemos hablado ya con una afectada por la Dana. Bueno, estarás notando que este no es el transcurso normal del programa, hemos hecho un pequeño corte, tan solo un minutito para explicar una cosa. Lo estarás notando también los del audio porque este audio se escucha bastante mejor, os espero, que el inicio justo del programa, porque bueno, justo en esos segundos el audio estaba mal, os prometo que justo después va a sonar mejor. Bueno, hacemos este pequeño corte porque, como acabamos de decir, hemos hecho una entrevista a una afectada de la Dana, una afectada por la riada de la Dana de 2024, pero justo unos días antes de que emitiésemos el programa, pues nos ha pedido que no publicásemos su entrevista, por razones que ella considera oportunas. Entonces, que nosotros hemos hecho caso y hemos metido tijera a ese programa. Y bueno, justo como os hemos dicho, es que este programa se grabó con anterioridad, se grabó la semana pasada, por cuestiones vitales de cada uno de los que salimos, porque cada medio está trabajando cosas especiales para este día. Así que, bueno, pues puede haber cosas que no han entrado. Como por ejemplo que Amazon confirmó que acompañó a la periodista con la que estuvo comiendo en el Ventorro hasta su coche, justo cerca de las 7. Lo cual explicaría los retrasos y tal. Todo esto no está en este programa porque ha salido en la última semana, pero todo lo general sigue valiendo. Pero durante el programa, aparte de mesa de tertulia, tendremos a representantes de uno de los partidos de la oposición al Partido Popular, que es Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso, y también tendremos a la diputada en el Parlamento de Valencia, que es Lucía Peral, del Partido Popular, que vendrá a, entiendo, defender a la parte del gobierno de Carlos Mazón. En mesa de análisis tenemos a varias caras conocidas, que sean personas que no han coincidido, pero son caras conocidas para vosotros. Son Carlos Latorre, periodista del Debate, y Carlos Navarro, dos Carlos. Él es periodista del diario.es. Bienvenidos a los dos, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer. Y una cara ¿Qué tal? que vosotros Muy no buenas. conocéis, perdón, que me he metido. Una cara que vosotros no conocéis, a lo que seáis de Valencia, que probablemente lo hayáis visto por la tele, que es Tony Ramos, que es periodista de Telecinco. Bienvenido a la Diana. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar aquí también. Su participación ha sido por mediación de Pepe Palacios, amigo de esta casa. Así que seguro que buen fichaje. A ver, os tengo que preguntar, Carlos Mazón, la polémica, ya sabéis que está servida, el famoso Ventorro. Estuvo durante las peores horas en el Ventorro, después pasó en Palau y llegó a las 8:38, o 28, no recuerdo bien la hora ahora mismo, sé que había un 8, al 28. 28. Ahí tenemos a Carlos dando el matiz. Ahí 28. Quiero preguntaros qué os parece la gestión y la postura personal de un Carlos Mazón que tendrá que ser el 17 de noviembre en la comisión de investigación de la Dana. Le voy a dar la palabra a Carlos Navarro. Venga, gracias por habernos dado el matiz. Bueno, pues muchas gracias. Pues bueno, a ver, qué decir de la gestión del presidente del gobierno valenciano, que no estuvo al frente de la emergencia, no estuvo dando respuesta a su responsabilidad como presidente, porque la responsabilidad de un presidente va mucho más allá de presidir actos, de entregas de premios, de anuncios de grandes obras, va también pues, de estar al frente de situaciones complicadas como la que vivimos y como la que él mismo exigió, en este caso al expresidente Ximo Puig, cuando hubo también una situación muy complicada con aquel gran incendio de Begís en el que pues, se adentró un tren lleno de viajeros prácticamente al corazón de ese incendio y bueno, pudo haber sido
una tragedia, que gracias a Dios no hubo fallecidos, sí que hubo heridos, y en ese momento Carlos Mazón dijo muy claramente que existen las responsabilidades políticas y que el presidente de la Generalitat debería asumir esas responsabilidades políticas como responsable de las emergencias, y eso lo destacó mucho, que el responsable de la gestión de la emergencia era la Generalitat Valenciana. En este caso estamos viendo una situación muy diferente, una grave inundación de dimensiones comunales, históricas, en las que él pues no estuvo al frente, subestimó o de alguna manera no le dio la importancia que todos los indicadores que desde el día anterior se estaban dando de lo que podía pasar y de lo que podía venir, pues él lo minimizó, no le dio la importancia que tenía, y de hecho pues siguió con su agenda como si nada estuviera pasando, cuando ya había situaciones muy complicadas. Él estaba a las 3 de la tarde prácticamente inundado, a esa hora se pidió la participación, la intervención de la UME, y bueno, él pues decidió continuar con su agenda, irse a esa comida, y sobre todo lo que más llama la atención es esa nebulosa que existe desde el momento en el que él sale de comer y aparece en el CECOPI. No se han dado explicaciones convincentes. Él ha asegurado en alguna entrevista que del Bentorro se fue al Palau de la Generalitat, pero no dice horas, no hay nada que acredite. Nos tenemos que creer su palabra cuando es una palabra de un presidente que ha mentido y que ha cambiado sus versiones en innumerables ocasiones, con lo cual todas estas cuestiones le dejan en una situación políticamente, ya veremos si judicialmente, pero políticamente para mí insostenible, con 229 muertos a sus espaldas. Tony. Bueno, es muy sencillo. Yo creo que Mazón lo que ha hecho es la huida hacia adelante, pero lo tiene muy fácil. Quiero decirte, la jueza de la Dana, Nuria Ruiz, se lo ha dejado en bandeja en varias ocasiones. Ven a declarar como imputado y a dar las explicaciones que tienes que dar. Es tan sencillo como eso. Yo creo que lo que tendría que hacer Carlos Mazón es contar la verdad, contar todo lo que sabe, contar lo que hizo ese día y por qué no estuvo en el lugar que tenía que estar, y por qué para él era más importante estar en una comida que estar al frente de una emergencia que, bueno, como bien ha dicho Carlos, al final fue de proporciones bíblicas, ¿no? Porque a mí me preguntaban días después qué había sido esto, ¿no? Gente de fuera, y yo le decía que esto había sido el día del juicio final. O sea, es para, yo creo que todos los que estuvimos ahí lo pudimos ver. Pero es tan sencillo como eso, ¿no? Y creo que la jueza ya creo que son 3 veces ya quien se lo ha puesto en bandeja. Estoy con Carlos. Al final hay como un oscurantismo en torno a la figura de Mazón. No hay tampoco transparencia por parte de la Generalitat. Yo siempre que hablo de esto lo digo muy fácilmente y muy abiertamente. Los periodistas estábamos en el sitio que teníamos que estar el día de la alerta roja. Al principio fue en el sur de Valencia, es verdad. Luego se trasladó al norte de Valencia, o al interior de Valencia, que es desde ahí donde vino toda la riada. Pero los periodistas estábamos en el sitio, estábamos en la calle, estábamos en el lugar que teníamos que estar, intentando informar, intentando, bueno, pues contar lo que estaba pasando. A mí me pilló en la parte sur, no pude llegar hasta la parte norte, cuando a partir de ahí vi todos los vídeos de la riada. Creo que no tiene más salida Carlos Mazón, está realizando la huida hacia adelante. Cada semana o cada 15 días se le ocurre pues una nueva ayuda, un nuevo paquete de medidas para paliar, que es lo que tiene que hacer un gobierno, sí que es verdad, pero creo que con esto no se tapa su gestión. Dicho esto, y no sé si entraremos ahí, Samuel, dentro de un rato, pero yo también reparto responsabilidades. Aquí está el que no estuvo en el sitio cuando tenía que estar, y luego para mí creo que también el gobierno, el Ejecutivo Central, el gobierno de Pedro Sánchez debería haber también asistido a la gente cuando tenía que asistirla, ¿no? Cuando estuvieron 3 días prácticamente sin ayuda, sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de asistencia, con muertos en las calles, con barro, con inseguridad, con insalubridad, con todo lo que eso suponía, porque aquí podemos hablar de cómo se vivieron esos días, que fueron terribles para mucha gente que no tenía ni siquiera agua corriente y que tenía que bajar al garaje a por un cubo de agua para poder echarlo al inodoro, ¿no? Entonces esos 3 días también la gente lo tiene en cuenta, la gente lo sabe, y ojo que bueno, pues hay un funeral y veremos cómo todo esto, cómo se recibe el gobierno central.
poner al que se da para vosotros, para la gente que nos esté viendo hoy mismo, y en algún punto no tenemos fecha, hasta aún por determinar. Pedro Sánchez tendrá que ir a la comisión de investigación de la DANA al Congreso de los Diputados a Un petición apunte, de Samuel, si me permites. Dale, Tony. Precisamente hablando de Pedro Sánchez nos ha dejado ver por Valencia desde entonces, cuidado. Vino una vez como de tapadillo a la delegación de gobierno, se reunió con víctimas, pero no ha vuelto a dejarse ver por Valencia. Y llevamos un año, Quiero decir que también cada uno también sus responsabilidades. La Torre. Sí, bueno, yo creo que hay varias aristas en el debate. Por ejemplo, se dio hace escasos 30 días, 40, cuando una persona en sede judicial, como testigo, es decir, con la obligación legal de decir la verdad, dijo que, que 2.000 litros por segundo no era algo que le sorprendiera. Y a la par dijo que, que a 11 meses vista, poco menos que todo, que todo el mundo sabe, ¿no? Lo que haría hoy, pero que no podría saber lo que tenía que haber hecho el mismo día 29. Esa persona es Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Digo porque también hay que poner cada cosa en su justo baremo. Hay que decir, tanto que se ha hablado del Ventorro, que el responsable de los caudales de medir y de informar es el Júcar, es decir, el Ministerio para la Transición Ecológica. Y el señor Polo ese día estaba en una conferencia en la Universidad Politécnica de Valencia y eso de las 2:30 por ahí estaba tomándose unos canapés en el agape posterior a esa conferencia con ingenieros. Lo digo porque a la hora de repartir culpas o al menos responsabilidades, yo creo que la opinión pública también tiene la obligación de saber dónde estaba cada uno. Se ha hablado, o se viene hablando en este tiempo, en estos 12 meses, de dónde estaba cada uno y demás. Es cierto, Carlos Mazón estuvo en el Ventorro por una comida para ofrecerle a una periodista la dirección de APUN, de la radiotelevisión valenciana. Se habla también de infinidad de alertas, de que todo el mundo lo sabía, que listos son algunos. Oye, y si es así, ¿por qué la responsable de transición ecológica, Teresa Rivera, no estaba ni siquiera en España? Porque la gente tiene que saber que la señora Rivera estaba tanto en Bruselas como en Estrasburgo haciéndose lobby y preparándose el examen para ser comisaria europea, que tan solo tenía unos días más tarde. También todo el mundo sabía. ¿Y por qué su número 2, secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estaba aún más lejos? Estaba en Colombia, en una conferencia. Todo el mundo va de conferencias cuando hay DANA, parece ser. Pero también, porque aquí, ¿qué boda sin la tía Juana? La responsable de Protección Civil estaba en Brasil y Sánchez en la India. Y también había gente en Madrid. Sí, Pilar Alegría. Pilar Alegría, portavoz del gobierno, inefable como ella sola, no dijo, esta boca es mía, si no recuerdo mal, si no pues me corregís, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese mismo 29 de octubre, que suele tener más o menos a eso de las 12:30, 1 de la tarde. Por contra, Ruth Merino, entonces portavoz del Consejo, sí que alertó siguiendo las pautas de no acercarse a las riberas, no acercarse a ramblas ni barrancos, evitar desplazamientos que no sean obligatorios e indispensables. Entonces, yo creo que eso es una punta de lanza. Y luego, y ya acabo por ahora, el hecho de que Mazón llegase a las 20:28 y no a las 19:42, ¿habría cambiado algo? Pues seguramente no. El hecho de que el Júcar informase a las 16:13 de que el caudal del Barranco del Pollo era de 128 litros por segundo con tendencia descendente, es decir, que estaba seco, los avisos se dan a partir de 150. Y que no dijera esta boca es mía, pero ni Pamplona dijo hasta las 18:45 que era superior a 1.900 litros por segundo, eso igual sí que podría haber salvado algo. No olvidemos que Pilar Bernabé
que es la delegada del gobierno, estaba en el CECOPI y Polo sabía eso y no dijo nada. Se tuvo que informar, se tuvo que enterar porque la alcaldesa de Paiporta le llamó pasadas las 7 de la tarde para decirle que el pueblo estaba inundado. Eso es lo que la gente no sabe, o dicho de otra manera, lo que cierto gobierno quiere ocultar. Pero el nivel de porquería es tanto que ni la mayor de las alfombras puede ocultarlo. Quiero pedir perdón por un momento porque hemos puesto antes mal el gráfico, así 28, no hay 38, mira que me ha pasado, me pasó ayer escribiendo esto, lo escribí muy tarde, perdona. Ahora ya habéis hecho todos una primera intervención, ahora ya abrimos el debate, quien quiera intervenir, que levante la mano, que directamente hable, que contraargumente a los compañeros, o si no, yo os pregunto cosas que tengo en Acabo de material. hablar, yo estaba agotado. Yo, Venga, Torre. respondiendo a Carlos Latorre, que sí que es verdad que buena parte de razón tienen todo lo que estaba diciendo. Yo creo que aquí al final, yo soy de los que opina que las responsabilidades hay que repartirlas. Sí que es verdad que seguramente no hubiese cambiado mucho, o sí, no lo sabemos, porque Carlos Mazón al final debería estar en el sitio que tenía que estar, que eso es su responsabilidad, desde luego, y a lo mejor estando en el sitio, seguramente ese mensaje de alerta hubiese llegado antes. Y con eso seguramente se hubiesen podido salvar vidas. Lo que no sabemos muy bien, porque es verdad que no sabemos muy bien cuáles eran esas llamadas que se produjeron de Carlos Mazón con la consellera Compradas y con el alcalde de Cullera y etcétera, etcétera, qué contenidos tenían y si en esos contenidos se hablaba o se esperaba que llegara él para mandar el mensaje. Al final sabemos que no, porque el mensaje se envió sobre las 8:11, que fue, bueno, pues estamos hablando de 17 minutos antes de que llegara Carlos Mazón al CECOPI, pero es donde tenía que estar. Luego sí que es verdad que hemos visto una Salomé Pradas en algunos vídeos que, perdonadme, pero va casi como pollo sin cabeza. O sea, llega allí como si fuese Cleopatra y resulta que no tiene ni idea de lo que está pasando y a las 12 del mediodía ya le están hablando que el barranco del Pollo es algo a vigilar. Pero sí que es cierto también que aquí estos barrancos tenían un SAI, tenían un nivel de indicación y ojo porque a veces se ha hablado o no se ha hablado del todo que al Pollo, al barranco del Pollo, este famoso barranco destructor, lo nutre el barranco de la Horteta, que se junta con él en Torrent, y ese barranco de la Horteta iba desbordado, completamente desbordado, y ese no tiene ningún tipo ni de SAI, que es el que mide los niveles, ni de información, nada, iban a ciegas, con lo cual cuando se unen Torrent y la siguiente población es Picaña, a partir de ahí se produce el desastre. Bueno, por eso digo que creo que al final los que tenían que alertar a la población es el gobierno valenciano. También hay un apagón que dejan fuera del CECOPI durante una hora a la delegada del gobierno y a Miguel Polo, pero sí que es cierto que luego también el derecho de asistir, ¿no? Y la responsabilidad de asistir también y de estar en el sitio que tenían que estar también es del gobierno central. Y ahí no estuvo. Sí, yo en la misma línea tampoco eludo la responsabilidad que haya que achacarle al gobierno, pero yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una cuestión o dos partes. Una es la gestión del día 29 de octubre, la gestión que depende exclusivamente y la responsabilidad en la toma de medidas y en estar informado, en recibir esa información, interpretarla y arbitrar las medidas, es de la Generalitat Valenciana. Es que solo hay que coger la ley de protección civil y el plan especial de inundaciones y leérselo. Y te lo dice muy claramente. En el momento en el que se activa una alerta hidrológica, se activaron dos, poco antes de las 12 y a las 12:20, tanto en el Magro como en el Barranco del Pollo. Dos alertas hidrológicas a partir de las cuales la Generalitat es plenamente responsable de lo que sucede en esas cuencas. Es la que tiene que mandar los medios para controlar esas cuencas y la que tiene que tomar las medidas. Por lo tanto, no vale el a mí no me han informado, no, es que su obligación era estar informado, su obligación era mandar a los bomberos y recibir la información, su obligación era estar pendiente de las miles de llamadas que estaban llegando al 112, su obligación era ver lo que estaban diciendo los medios de comunicación, no esperar a que llamara la alcaldesa de Paiporta a la delegada del gobierno a decirle que su pueblo se estaba inundando. O sea, emergencias tenía que estar, que eso también lo pone en el plan de inundaciones, tenía que estar conectado a la web del SAI. Tenía que estar pendiente de todos los correos de pluviometría y de caudalímetro que le estaba mandando la Confederación Hidrográfica del Júcar, como se ha hecho en los últimos 20 años, en los que se han gestionado otras danas, no tan fuertes como estas, pero otros episodios de lluvias y de inundaciones. Es lo que se ha hecho siempre y es lo que esta vez no se hizo. Por lo tanto,
podemos mirar, no sé, quién estuvo en cada momento, si el ministro de no sé qué estuvo no sé dónde, si el presidente estuvo aquí. Pero los que tenían la responsabilidad de las emergencias de la Generalitat Valenciana. Y eso la jueza lo ha dejado muy claro en numerosos autos. Y luego podemos abordar, si queréis, no a nivel general, y luego podemos abordar la gestión posterior al día 29, que ahí sí que tiene más que decir la movilización de recursos, etcétera, que también es verdad que si no se pasa una fase 3 la tiene que solicitar la Generalitat, pero ahí podría ser más proactivo y podemos estar de acuerdo en que se podría haber sido más ágil. Pero en el día 29 no hay más vuelta de hoja, o sea, podemos darle las vueltas que queramos, pero la responsabilidad era de quien era y la Generalitat de Emergencias era la responsable de buscar esa información, interpretarla y tomar las medidas, y no lo hizo. Sí, pero bueno, pero no el 100%. Es decir, la A3 se podía cortar, ¿no? Aquí se ha dicho, porque es verdad que desde buena mañana de ese 29 de octubre, Utiel estaba inundado. Por tanto, también pues afectaba a la comarca en general. ¿Por qué el ministro del Interior, por qué el ministro de Transportes, que estaban los dos uno frente a otro, en la misma sala del Palacio de la Moncloa, no salieron, no le llamó, no sé, Pilar Bernabé? Se me ocurre. Le llamó y le dijo, ministros, pasa esto, ¿por qué no se cortó la A3? No te digo ya a las 10 de la mañana, porque sería absurdo decir que la falta de información para unos no vale para otros, no. Pero sí a las 6 de la tarde, 7, 8, ¿no? Digo yo. Es decir, a las 7 no se podía haber cortado la A3, la 7 o la V30, no se podía haber cortado cercanías, no se podía haber cortado alta velocidad. ¿Eso también tiene la culpa Carlos Mazón? Es que, yo no sé, todo... Es que, todo, Carlos, todas esas medidas se toman en el CECOPI. O sea, se le acusa de 229 muertes y poco menos porque tendrá, o sea, tiene todo lo malo. Es culpable, no sé, hasta de tener embarazo psicológico tendrá a este paso. Carlos, esas decisiones se toman en el CECOPI porque en el CECOPI se supone que están los organismos del Estado que tienen que dar esa información. Y esas decisiones se toman en el CECOPI. Pero dicho esto, prácticamente todas las muertes se produjeron en viviendas, en bajos, en fin, gente que estaba en su casa, que bajó a los garajes a sacar sus coches, gente que se quedó atrapada en los bajos. En fin, ya te digo. Un apunte no político, sino también judicial, creo, yo no soy jurista, pero creo que no sé a la hora, no ahora en la hora de la instrucción, sino en un hipotético procesamiento, yo no sé hasta qué punto, porque a ti, si te mandan para juicio, me tendrá que decir cuántas muertes son culpa mía. Entonces, yo no sé hasta qué punto se podrá comprobar o incluso llevar hacia adelante una acusación, sea para Pradas, para Argüeso o para quien correspondiera en su eventual momento, con las 229 muertes. No sé hasta qué punto. Eso ya en el ámbito judicial, pues no político. Sí, pero eso ya es un poco entrar en el terreno de la especulación. O sea, como dices... No, digo que a la hora de usted se sienta no soy un experto jurista. Con las 229 muertes. Sí, está claro, pero ya digo que eso es entrar en el terreno de la especulación. Si vamos a los hechos son que hay dos personas, si no me equivoco, investigadas, que son Salomé Pradas y Emilio Argüeso, y bueno, y a partir de ahí vamos a ver, queda muchísimo aún por dilucidar y efectivamente... Sí, has dicho lo del día siguiente. No voy a citar la frase, los días posteriores, sí, el siguiente y los posteriores. Vale. Sí, ahí voy. Chicos, no voy a citar si quieren ayuda que la pidan. Os tengo que cortar. Básicamente porque nos queda relativamente poco para que uno de vosotros se tenga que ir y tengo que plantearos cosas. Le voy a dar la palabra a Tony porque lleva un rato queriendo hablar, así que el siguiente va a ser él. La pregunta clave, ¿debe dimitir Carlos Mazón? ¿Por qué es la pregunta clave? Porque según una encuesta publicada por El País tan solo este mes, estoy buscando el gráfico, lo siento, no lo encuentro, el 70% de los valencianos creen que sí, que debe dimitir. Tony, ¿qué crees? Es que es muy sencillo. Si tú no eres capaz de proteger a tus ciudadanos, entonces no puedes estar en ese cargo. Es que yo creo que con eso, básicamente, ya más allá de lo que haya pasado ese día 29, si no eres capaz de proteger a 229 personas que son las que fallecieron,
más luego todos los destrozos, que víctimas, evidentemente, que perdieron la vida y es una tragedia descomunal, pero hay que hablar de todo lo que pasó alrededor y de toda la gente que está afectada y que sigue todavía afectada, cuidado, un año después. Pero si no sabes proteger a tus ciudadanos, tú no puedes seguir al frente. Yo creo que con esto no tengo que decir mucho más. Navarro. Sí, opino igual. Además, como he dicho antes, utilizando la misma vara de medir que aplicaba el presidente Mazón a Ximo Puig cuando se produjo el suceso del incendio de Begís con aquel tren que quedó atrapado entre las llamas, no hubo ningún fallecido, pero él pues exigía esas responsabilidades políticas. Y en este caso, pues bueno, es muchísimo más grave y ya no es que él estuviera al frente y que de la gestión y que bueno y que aún así pues digamos que los acontecimientos les superaron, es que ni siquiera estuvo, o sea, es que el problema es que ni siquiera estuvo y luego ya pues bueno a nivel eso lo primero, pero luego evidentemente si pienso que si el PP quiere tener alguna opción de mantener la mayoría e incluso el gobierno de la Generalitat Valenciana, pienso que no hay más vuelta de hoja, que si no dimite, que tendría que dimitir efectivamente, pero que si no lo hace, lo que está claro es que no debería de ser el candidato. Considero además que sería una burla hacia todas las víctimas. Me da la sensación de que Carlos Latorre no piensa lo mismo. Le voy a dar la palabra y le voy a ampliar la pregunta. Y es que, como decíamos al principio, el 17 de noviembre declarará en el Congreso, o tiene previsto declarar en el Congreso el presidente por la Comisión de Investigación de la DANA. ¿Qué esperas de esa comisión, Carlos? A ver, respecto a la pregunta inicial, en mi opinión no. Primero, porque no es su responsabilidad, hasta ahora al menos no la hay. Y segundo, creo que también sería mandar un equivocado o al menos complicado mensaje a la sociedad de decir, aquí asumo yo todo, pero también aquellos que le tenían responsabilidades, que huyen y que dicen, si quieren ayuda, que la pidan, se callan y se mantienen en el cargo. Además, luego, que desde el Palacio de la Moncloa se nos dé activa, o sea, por activa, por pasiva y por perifrástica a los medios, a los ciudadanos y en general lecciones de asumir responsabilidades cuando tienen al capataz que tienen, me da a mí que tampoco es lo más adecuado. ¿Qué espero del día 17 de noviembre? Yo no soy en absoluto amigo de las comisiones de investigación, salvo algún caso puntual, no sé, igual pues te dirá la del 11M, igual así, pero en general pues me parecen una pérdida de tiempo, de dinero público, que no es que además abunde, salvo para ciertas cosas, no hablo de chistorras ahora. Pero yo creo que al final es un mecanismo que no busca sacar la verdad, escudriñar y arrojar luz, sino más bien que Rufián monte el espectáculo, que el otro diga la tontería de turno, que el otro busque el tuit de este o de no sé cuántos. O sea, quiero decir que es un show, es una performance de carácter ideológico, de carácter político, y me da a mí que algo que está judicializado, ¿para qué quieren saber sus señorías una verdad alternativa si la que hay no le está gustando por ahora? Sí. Voy a preguntaros a todos por este asunto. Además, os voy a incluir que también Sánchez tiene que declarar en esta comisión de investigación, no hay fecha. Tony, ¿qué opinas de ambas declaraciones? Bueno, pues opino igual que Carlos. Al final esto no deja de ser un circo mediático a lo que nos están acostumbrando ya desde el Congreso y desde los parlamentos incluso autonómicos, que poco tiene que ver. Al final lo único que buscan son titulares que quedan muy bien ante los medios de comunicación, pero que básicamente tampoco de contenido no se va a saber mucho más allá de lo que pueda investigar la jueza de la DANA. Entonces tampoco espero. ¿Qué espero? Pues que cada uno eche la culpa a los demás. Pues que Mazón echará la culpa, como ya sabemos, a la Confederación Hidrográfica, al gobierno central, volver a escudarse en que las agencias del gobierno no le informaron. ¿Qué hará Pedro Sánchez? Bueno, pues echar la culpa a la Generalitat de por qué Mazón estaba en el Ventorro, a Salomé Pradas, en fin. Más de lo que sabemos, creo que tampoco se va a saber mucho más. Pero volviendo un poco también a lo que decía Carlos, que
Bueno, pues de Amazon yo pienso que si tú al final estás al frente de una gran empresa, confías en tus empleados, evidentemente, pero tus empleados hunden tu empresa, al final te hundes con ellos. Y yo creo que tú eres el responsable de haber puesto a esa gente allí. ¿Por qué pones a Salomé Pradas cuando Salomé Pradas es que llega al CECOPI sin saber absolutamente nada de emergencias? ¿Cómo se puede poner a una consellera que no sabe absolutamente nada de emergencias a dirigir un CECOPI, a dirigir una cartera tan importante como esa? Entonces, al final tienes que caer con ellos. Es que creo que no tienes otra salida. Navarro. Yo sí que creo que las comisiones de investigación pueden ser útiles para dirimir responsabilidades políticas. El problema es que, como bien han dicho mis compañeros, por desgracia, prácticamente todos los partidos que las han dirigido, y aquí sobre todo tanto el PSOE como el PP, que son los partidos que más mayoría siempre han aglutinado, creo que al final pues las han acabado desvirtuando, ¿no? Pues al final, según los intereses de cada uno, como han comentado, se presta más pues a eso, más a buscar el titular fácil, a buscar sobre todo el relato, cada uno hacia el lado que le interesa. Y es una pena, porque yo sí que pienso que pueden ser herramientas útiles, ya digo, para dirimir responsabilidades políticas. Sí que estamos conociendo informes interesantes de la Comisión de la Dana de las Corts que se están aportando, nos está aportando toda la información que se debería, pero bueno, sí que gracias a estas comisiones a veces se obtienen informes que son interesantes que los conozca la opinión pública, ¿no? Más allá de la relevancia para el fondo del asunto que puedan tener. Por lo tanto, bueno, creo que es bueno que vayan a declarar tanto Carlos Mazón como Pedro Sánchez. Pienso que la comisión de las Corts no se la están desvirtuando en el sentido de que está avanzando muy lentamente. Recordemos que la comisión de las Corts arrancó, si no me equivoco, se constituyó en el mes de mayo y solo ha habido 2 rondas de comparecencias. Se dijo que Carlos Mazón iba a declarar antes del aniversario, ahora prácticamente hoy la vicepresidenta lo ha dejado un poco en el aire. Veremos si no declara antes, que me parecería en cierto modo un poco, no sé, fuera de lugar, que declarara antes en el Congreso, antes que en las Cortes, que en el Parlamento, que en el Parlamento Valenciano, que en la comisión que se celebra en el Parlamento Valenciano. En fin, pero bueno, creo que es positivo por calidad democrática que tanto Carlos Mazón declare como también Pedro Sánchez que dé las explicaciones que tenga que dar sobre todo lo que ocurrió aquel día y sobre, para mí, lo que él tiene más que decir, que es en la movilización de recursos a partir del día 30. Vale, voy a sacaros 2 temas que sé que son complejos y lo más complejo es que os voy a pedir intervenciones de 1 minuto porque tenemos que irnos al segundo bloque. EsAlert y UME. La UME, la intervención de la UME tardía, petición tardía también, es de las que más se queja Amazon, porque es lo que puede echarle la culpa al gobierno por no haber sido en primera instancia ellos quienes declarasen el estado de emergencias y por tanto tuviesen la iniciativa de enviar a la UME. Y por otro lado, el EsAlert llegó tarde para mucha gente, es uno de los aspectos criticables y criticados. Y os quiero pedir vuestra valoración al respecto. Valoraciones de 1 minuto que incluyan las dos. Le doy la palabra a Tony porque creo que es al que más tiempo hace que no escucho. El EsAlert al final llegó demasiado tarde, cuando ya habían caído los puentes, cuando el agua ya estaba hasta el cuello de las personas. Es indudable que no hay más que hablar. Fue prácticamente un chiste ese EsAlert, ¿no? Para las personas que ya estaban muriendo. En cuanto a la UME, a ver, si hablamos de la UME como tal, la activó la delegación de gobierno prácticamente de forma unilateral, porque ya sabíamos lo que estaba pasando en Utiel. La UME le pilla en la A3 intentando llegar hasta Utiel. Pero no sé si te refieres tanto, Samuel, a la UME como a los efectivos militares a partir del día 30. No sé si es porque, en principio, la UME sí que estaba trabajando sobre el terreno y trabajó sobre el terreno. Según tengo yo entendido. Sí, claro, pero que yo tengo entendido que la polémica está no tanto en Utiel, que efectivamente fue al principio al primer sitio donde se fue, sino al resto de lugares y el resto de días, efectivamente después del día 30. Básicamente lo que creo entender que dice Amazon, yo soy el único que conoce Valencia, así que quizás
Es entendible que esté yo descontextualizado, pero por lo que entiendo, lo que dice el equipo de Mazón es que el gobierno debió tomar esa iniciativa y no lo hizo porque Pedro Sánchez es muy malo. Ese es básicamente el relato de Bueno, Mazón. ahí hay un juego político, sin duda. Ahí hay un juego político que se vio el mismo día 30 y era quien decretaba la alerta 3, ¿no? Si lo hacía el gobierno valenciano era como asumir que no eran capaces de hacerse cargo de la situación y no ponerse al frente. El gobierno central no lo iba a hacer tampoco, porque este marrón prefería que se lo comiera Carlos Mazón y compañía, con lo cual ahí, al final, los intereses políticos primaron más que las personas que en ese momento todavía tenían el barro hasta el cuello. Yo lo he dicho al principio, soy de los que pienso que a partir del día 30, a partir del 29 por la noche, el gobierno central hizo omisión de funciones y me atrevo más, hizo una omisión de socorro a las personas que estaban allí. Recordemos cómo se marchó Pedro Sánchez por el cabreo que había de las personas en Paiporta. Tres días tardaron, ojo, 3 días tardó el ejército. Si esto ocurrió el martes, el sábado, si no me recuerdo, a mediodía, estaba aterrizando el primer helicóptero en Torrent. Tardaron 3 días en llegar el ejército a las zonas afectadas por la Dana, cuando aquí hay cuarteles como el de Bétera, el de Paterna, el de Valencia, etcétera. ¿Qué digo con esto? Que para acompañar una flotilla, hace poco que lo hemos visto, se tardó ni 24 horas en movilizar un buque de la Armada. Sin embargo, 4 días para asistir a unas personas que no podían ni siquiera dormir tranquilas porque había saqueos esas noches, que estaban con el fango, con los muertos en las calles. Cuidado, hay que hablar con ellos. Claro, yo entiendo que también las personas que han perdido víctimas, es verdad que centralizan todo mucho en Carlos Mazón y es cierto, porque podían haberse salvado, pero el resto de personas que están afectadas, que perdieron todo, sí que hay que hablar con ellos y la opinión es que el gobierno central los dejó completamente abandonados. Vale, el ejemplo de Tony no me sirve, ¿vale? Intervenciones más cortas todavía. Venga, Naval, no te preocupes. Bueno, voy a intentar hacerlo rápido. A ver, a mí, por seguir el hilo de lo que comentaba, a mí no me parecen situaciones comparables las de la flotilla y las de la Dana. Creo que son situaciones diferentes y dicho esto, yo sí que tengo entendido que sí que se movilizaron efectivos, pero evidentemente no los suficientes. A partir del día 30. Creo que estaban hablando del orden de entre 1.000 y 1.500 efectivos. ¿Cuál es el problema? Que había tal extensión de terreno afectada por la riada que tenían la duda de si concentrarlos todos en una zona o dispersarlos de forma que, digamos, que los ciudadanos empezaran a ver efectivos, aunque fueran con cuentagotas, por diferentes localidades. Al final creo que se optó por concentrarlos en la zona más del Hortasud y eso dio una sensación de desamparo en todo el resto del área afectada. Así que es verdad que tú con 1.000 militares ahí no haces absolutamente nada. O sea, sí que estoy de acuerdo en que se tenían que haber movilizado muchos más medios con mucha más rapidez. Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de la UME, volvemos a lo mismo. En una situación 2 de emergencia, que es la que estaba declarada, la UME la tiene que reclamar, la tiene que movilizar, la Generalitat Valenciana se la tiene que pedir al gobierno. De hecho, nosotros hemos publicado un documento, el documento oficial de la Generalitat Valenciana por el que se reclama la movilización de la UME para toda la provincia de Valencia, que se hizo a las 8:30 de la tarde, que me parece también una hora, pues eso, en fin. Creo que el problema de fondo es que la Generalitat convocó tarde el CECOPI y creo que a partir de ahí todas las decisiones llegan tarde. La primera movilización de la UME se pide a las 3 de la tarde para la zona de Utiel y la segunda la piden a las 8:30 para toda la provincia de Valencia. Y en cuanto al ESALER, pues bueno, más de lo mismo. Es que cuando convocas el CECOPI a las 5 de la tarde, que ya tienes Utiel completamente inundado, que ya tienes Chiva, que está también prácticamente inundada. En fin, es que ya llegas tarde a todo. Si se hubiera convocado el CECOPI, como se ha hecho en los últimos episodios de lluvias, en el momento en el que AMET decreta el aviso rojo, que fue entre las 7:30 de la mañana el primero y a las 10 de la mañana ya estaba toda la provincia de Valencia en aviso rojo, pues evidentemente seguramente hubiera sido tú por delante de la emergencia y podías haber tomado las medidas en el momento oportuno. Pero al convocar el CECOPI a las 5 de la tarde, para mí ese fue el problema de fondo que hizo que ya llegaran tarde a prácticamente todo. La Torre, nos conocemos. Brevedad, ¿vale? Vamos a ello. Por eso, Tony, has triunfado con el ejemplo de la flotilla, porque también iba ya a ponerlo,
y me toca yo también pues lo por haber nombrado. Más allá de que sea igual o menos igual el caso de la flotilla con el de la Dana, yo creo que lo que redunda ese ejemplo, es, o al menos yo lo espero así, es en que más allá de las diferencias es el tema de las prioridades. Para el gobierno no fue una prioridad, no te digo que sea consciente o inconsciente. Igual, supongo que tampoco sería plenamente consciente de la magnitud de lo que se podía encontrar ahí y también hay que hacer un estudio previo, no se puede mandar ahí porque sí a gente, hay que ver muchos aspectos. Madre mía, yo defendiendo al gobierno, no, perdón. Pero Sí, yo pero es creo verdad que el tema logístico, como dices, es importante. Es prioridades y yo creo que la prioridad de este gobierno en todo momento ha sido la ideología, el cálculo político. ¿Qué le importa a Sánchez la gente cuando huye de Paiporta con todo ese vendaval? Y lo primero que dice es, estoy bien, con todos mis respetos. ¿Y a quién le importa cómo estés? Con todos mis respetos, siempre salvaguardando la integridad física. Pero ¿a quién le importa con todo eso? Y luego, también veo yo un enorme cálculo político, con todos mis respetos, por mucho que sea líder de la oposición, pero no es diputada. ¿Qué pinta una ministra de Ciencia, de Universidades, que no suspendió las clases en ninguna, no mandó circulares, y de Innovación, como Diana Morant en el CECOPI? ¿Qué pinta? Y luego ya para acabar, que creo que me excedo del minuto, pero algo estoy haciendo. Prioridades. Bueno. La Palma, 11 días en articular las comisiones mixtas para una buena reconstrucción. Aquí, 12 meses y nada. Esa es la gran diferencia. Todo por ideología y por cálculo político. Con Canarias a full, aunque aún hay lío montado, y con Valencia que lo pidan. Y ni por esas. 12 meses, 12 causas. Vamos a hablar ahora de la reconstrucción, pero nos vamos a ir a un pequeño y larguísimo paréntesis. Va a venir Juanma Ponferrada, nuestro compañero, que nos va a hacer las claves, ya sabéis, las claves de Juanma. Va a hablar sobre la reconstrucción y después vamos a ir a hablar sobre este asunto con una diputada del PP, ya os la presentaba al principio, Lucía Peral, y después volvemos a la mesa de análisis. Cuando golpeó la Dana, lo que esperaban los valencianos era una respuesta rápida, eficaz y sobre todo transparente. Ninguna de estas cosas se ha visto. Lo que recibieron de Mazón fue silencio, excusas, versiones contradictorias, promesas y mentiras. Se cumple ya un año desde la tragedia, pero para muchas familias el tiempo se detuvo en ese mismo instante en el que, por la falta de previsión, de capacidad y de decencia, le arrebataron a sus seres queridos, sus casas, sus negocios, su vida. La reconstrucción sigue incompleta, pero hay cosas que no pueden reconstruirse ni repararse. Carlos Mazón y el gobierno prometieron ayudas inmediatas, una gestión ejemplar y una reconstrucción rápida y eficaz. Nada de eso se ha producido y lo que tenemos siguen siendo cifras confusas, obras eternas y fondos que nadie sabe muy bien a dónde han ido a parar. La solidaridad no se mide en palabras, se mide en hechos. Y en cuanto a hechos, su gestión ha sido lenta, opaca, desconectada de la realidad y más preocupada por su continuidad política que por arreglar los problemas de los valencianos y las valencianas. Cuando algo golpea así a la gente, un presidente no puede esconderse detrás de los titulares. Esto es una sencilla cuestión de dignidad, de vidas que siguen esperando respuestas. Y cada día que pasa, sin soluciones, es una herida abierta. La transparencia se perdió con la primera gota que cayó aquel 29 de octubre. La anomalía democrática a la que hemos llegado hace que ahora veamos con normalidad que un político no asuma responsabilidades. Ni se dimite, ni se pide perdón, ni tampoco se arrima el hombro. Solo autocomplacencia y propaganda. Y empezamos a estar cansados. Los valencianos ya lo llevan un tiempo, como así lo han demostrado en las múltiples manifestaciones. Mientras Mazón sigue en su silla, la reconstrucción que avanza es la de su imagen. No lo permitamos. Ni olvido, ni perdón. Pues interrumpimos en este momento la tertulia porque tenemos una entrevista con una diputada del Partido Popular Valenciano, que es Lucía Peral, que ya sabéis que ha venido alguna vez que otra vez a esta casa. Gracias por atendernos, Lucía. Nada, gracias a vosotros.
Le voy a pedir intervenciones breves, ya se lo he dicho fuera de cámara, pero tenemos poco tiempo. Pero les quiero preguntar si cree que la Generalitat Valenciana, si cree que el gobierno del señor Carlos Mazón actuó de forma correcta en la gestión de la DANA, de la posterior riada, si cree que se ha actuado bien desde la administración autonómica. Sí, claro que se ha actuado bien. Se actuó conforme a los datos que se tenían en ese momento. Más corto creo que no lo puedo hacer. O sea, la administración de Carlos Mazón, el Consejo de Carlos Mazón, como digo, actuó con los datos que se tenían y con los datos que dieron. La EMET dio una alerta roja que iban a caer 180 litros y luego cayeron 800, casi 900. Bueno, eso son previsiones y lo que se tenía, se actuó con lo que se tenía. Es cierto que las previsiones, que en buena parte dependen del gobierno de España directamente, no se actuó de manera correcta y no se previó. Lo hemos dicho al principio del programa y es que en un momento se decía que por el inicio de la tarde se decía que no iba a ser grave y 3 horas después la situación ya era desastrosa. Pero en ese periodo, por ejemplo, desde las 7:30 hasta las 8:30 no se envía el SALET. Y eso sí es responsabilidad del CECOPI, donde están todos representados, tanto gobiernos de un lado como del otro. En esa gestión, en esa parte de la gestión, ¿cree que su partido pudo haber hecho algo mejor? A ver, el CECOPI lo forman tanto la Generalitat como es un centro de coordinación entre administraciones de la Con Generalitat subdelegación, sí. y del Estado. Estaba la consellera de Emergencias, el secretario autonómico de Emergencias. El ESALERT se dio, y siempre lo hemos dicho, por la posible rotura de la presa de Forata. Es que no se tenían y no se tenía información del Barranco del Pollo, que fue, digamos, el gran desastre, ¿no? Tenemos que diferenciar entre la presa de Forata, que había una posible rotura y se hablaba de una posible rotura y la magnitud de la catástrofe hubiera sido muchísimo mayor, y luego está el Barranco del Pollo, que fue lo, digamos, lo que ocasionó casi prácticamente todo el desastre, que llovió en un sitio muy determinado, y el Barranco del Pollo fue lo que arrasó todo. El ESALERT se dio con los datos que se tenían, es que no se tenía información del Barranco del Pollo, como repito, se actuó con la información que se tenía y el ESALERT se mandó, como digo, por la posible rotura de la presa de Forata, y el ESALERT no lo da un político, no lo da Carlos Mazón, no lo da una consellera, lo tienen que dar los técnicos que entienden sobre eso. Creo que sería una irresponsabilidad dejar en manos de los políticos una llamada de emergencia tan importante como el ESALERT, que ahora sí que se está recurriendo en varias ocasiones. Ya aquí nos ha sonado porque hace un par de semanas en mi zona, en la Vega Baja, en el Bajo Vinalopó, en Elche y tal, había riesgo y llovió muchísimo y sonó el ESALERT. Bueno, les quiero preguntar por la intervención del gobierno, que ustedes criticaron que el gobierno no intervino más. Creo que no fue concretamente el PP valenciano, sino el PP nacional el que pidió que el gobierno interfiriese declarando un estado de emergencia, una cosa así. Mi pregunta es, ¿por qué no se declaró el nivel 3 de emergencia que hubiese permitido al gobierno interferir? ¿Cree que hubiese sido necesario? ¿Cree que durante todo el momento el gobierno de la Generalitat tenía la coordinación con el gobierno todo bajo control? A ver, desde un primer momento, y eso está, cuando el presidente Pedro Sánchez llegó a Valencia, el presidente Mazón le dijo gracias y que rememos todos en la misma dirección, ¿no? Que esto tenemos que lucharlo y salvarlo entre todos. Y el gobierno nos abandonó. La frase cínica de si necesitan ayuda, que la pidan, es lo más rastrero, yo creo, que se nos ha hecho al pueblo valenciano. Es que yo creo que aquí, para empezar, el nivel 3 no significa más recursos, más militares, más nada, no. Y el gobierno tendría que haberlo desplegado desde el primer momento, porque yo no sé si ellos saben que la Comunidad Valenciana está dentro de España. Y nosotros nos hemos sentido un poco así, ¿no? Como que no tenía nada que ver con ellos. No, claro que sí. Claro que tiene que ver con España. Y desde el primer momento se tendría que haber actuado en coordinación con las ambas administraciones. Es que nosotros hemos pedido por activa y por pasiva una comisión mixta entre administraciones para abordar el problema, para abordar las infraestructuras, para abordar todo. Y hemos obtenido el silencio por respuesta. Con el Boncal de la Palma a los 11 días había una comisión mixta, pero gobernaba el Partido Socialista. Aquí parece que al gobernar el Partido Popular
no se han olvidado de nosotros y no es el gobierno, no es al Partido Popular a quien tienen que ayudar, es a los valencianos y a la Comunidad Valenciana a quien tienen que ayudar. Les quiero preguntar ahora por la reconstrucción, por las ayudas que se darán a la reconstrucción, porque me publicó hace unos días, hace para la audiencia una semana, el debate, una noticia que indica que el gobierno ha inflado el nivel de, o sea, el porcentaje de cuánta ayuda ha dado a los afectados. Le hablo del gobierno central. Lo ha inflado en cuestión de un 400% y que su gobierno, el gobierno de la Generalitat, sí que ha dado pues cuestión del 75% de los que prometió. ¿Cómo valora estos datos? ¿Cómo valora la gestión en la reconstrucción que se ha hecho de este Generalitat y de este gobierno? Yo vuelvo a lo mismo, o sea, están haciendo política y política sucia y política barata con una catástrofe de esta magnitud que nunca antes había ocurrido. Sus ayudas, solo hay que ir a la zona afectada y preguntarle a la gente de dónde están recibiendo las ayudas y la gente te dice de la Generalitat Valenciana. Y esto es una realidad. O sea, yo a los 2 días de pasar la Dana, es que me acordaré perfectamente, una señora llorando, saliendo de lo que quedaba de su comercio diciendo, esta gente me acaba de cobrar la cuota de autónomo. O sea, una persona que había perdido todo, que había perdido su casa, que había perdido su negocio, el gobierno de España le había cobrado la cuota de autónomo. Es que no han perdonado las cuotas de autónomos, no las han perdonado y no han llegado las ayudas porque las infla. ¿Por qué? Porque entra el consorcio. El consorcio de seguros, que el consorcio de seguros es algo que todos los que tenemos un negocio o los que tenemos un coche pagamos por el hecho de tener un coche. Entonces, no es que sea una ayuda que el gobierno de España está dando, no, o sea, es que viene el consorcio de seguros y ellos lo meten. Son ayudas que luego, luego las tendrán que meter en la declaración de la renta, en el IRPF, no están exentos de IVA en nada, o sea, es una barbaridad de decir, sí, yo te voy a ayudar un poco, pero es que luego tú me vas a tener que dar más de lo que yo te he ayudado. Y eso es una vergüenza. Y aquí lo que se está haciendo, dices un 75%, pero porque, claro, nosotros hicimos un paquete de ayudas de primera necesidad a autónomos, a varios sectores, y esa gente que ya había pedido esa ayuda, las ayudas que van saliendo posteriormente, se les ingresa automáticamente. O sea, no tienen ni que pedirlas. O sea, no tienen que volver a pedirlas. Entonces, claro, vuelve a contar y vuelve a bajar ese porcentaje porque son ayudas nuevas. Pero las primeras ayudas ya se han dado todas, de primera necesidad. Y las que van saliendo para autónomos, para trabajadores, en situación de ERTE, van automáticamente a su cuenta, que eso es algo pionero que se está haciendo, que no necesita, una vez ya han pedido la primera, las demás ya no tienen que volver a pedirlas. Se ingresa automáticamente en su cuenta. De hecho, el gobierno de la Generalitat, el Consell, activó 339 líneas de ayuda financiadas con 29.000 millones de euros. Eso hay también que contarlo, lo hemos dicho antes en el informativo. Y luego, sí que me gustaría aclarar que nosotros, o sea, estamos infrafinanciados, que lo que estamos, porque no hay presupuestos y estamos infrafinanciados año tras año, somos la comunidad que menos recibe y por mucho que pedimos, no se nos está dando absolutamente nada y nos hemos tenido que endeudar y pedir un préstamo privado para poder hacer frente a todas estas ayudas, porque no recibimos ayuda del Gobierno de España. No hay presupuestos centrales, los de Amazon sí los tiene. Sí, nosotros los tenemos, sí, los presupuestos del Estado, sí. De Amazon les quiero preguntar ahora, va a ser casi la última pregunta, y es que, como sabe, tendrá que ir a declarar al 17 de noviembre en la Comisión de Investigación de la DANA, y como sabe, hubo mucha polémica sobre dónde estaba Carlos Mazón, porque durante unas horas, las horas principales, estuvo, por lo menos las primeras horas de la tarde, estuvo en el Ventorro, después pasó al Palau de la Generalitat y ya después llegó al CECOPI. Les quiero preguntar si cree que la gestión del presidente valenciano fue correcta, incluso si cree que tiene futuro político, porque ya se han movido cosas en el Partido Popular, ya se han movido exdirigentes del Partido Popular Valenciano para ser próximos candidatos, por tanto, no está seguro que Mazón vaya a ser candidato. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le gustaría a usted como militante del PP? A ver, él dijo que su futuro iba ligado a la reconstrucción. Y yo creo que la reconstrucción se está cumpliendo y la reconstrucción está avanzando con o sin ayuda del Estado, eso independientemente. Yo creo que, o sea, el presidente Mazón actuó conforme a los datos que se tenían. Teníamos una alerta roja, aquí por desgracia, y es una realidad, tenemos alertas rojas en esta época
muchísimas, entonces él actuó y cuando tal, luego salió, tenía una comida de trabajo, luego se fue al Palau y del Palau fue al CECOPI. Pero, insisto, o sea, es que el presidente de la Generalitat no forma parte del CECOPI, entonces no tenía por qué estar en el CECOPI, porque en el CECOPI están los técnicos, está la Guardia Civil, está el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, está la delegada del gobierno, o sea, es un órgano de coordinación en el que la Generalitat estaba, pero el presidente no tiene que estar en el CECOPI. También para Lo digo terminar... por si los tiros iban por ahí, que entiendo. No, no, que entiendo que sí. lo Y luego su igual es que fue futuro, polémico. pues eso lo decidirán los valencianos y se decidirá más adelante, pero yo creo que no tenemos que estar en esas. Y además, la Comunidad Valenciana no es solo territorio DANA. El presidente está cumpliendo con todos los valencianos. Todo lo que teníamos en el programa electoral lo estamos cumpliendo. Bajada de impuestos, educación gratuita de 0 a 3 años, ayudas a la vivienda. O sea, estamos cumpliendo. Eso ya se verá. Yo os digo que las encuestas, por mucho que rabie la izquierda, nos siguen dando ganador al Partido Popular. Eso es una realidad. Mencionaba la señora Pera las encuestas para los que nos estén solo escuchando, porque hemos puesto un gráfico que señalaba, según una encuesta reciente del país, que el 71% de los valencianos pide la dimisión o apoya la dimisión de Mazón. Entiendo que ustedes estas encuestas no se las creen, ¿no? Pues hombre, ¿qué te digo yo? Yo creo, o sea, es que también depende, ¿no? Quién publique la encuesta, dice una cosa u otra. Yo si me tengo que creer las encuestas que sale el CIS de Tezanos, estamos a 2 casos más de corrupción de la mayoría absoluta del Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Entonces, las encuestas que han salido aquí siguen dando la mayoría al Partido Popular, eso es una realidad. Y yo siempre digo que la verdadera encuesta es cuando voten los valencianos aquí en la Comunidad Valenciana y ya se sabrá. Los valencianos eligieron a Carlos Mazón, pasamos de 19 diputados a 40 en la Comunidad Valenciana para una legislatura de 4 años y es nuestra responsabilidad estar ahí. Pues Lucía Peral, diputada del Partido Popular en las Corts Valencianas. Gracias por venir a la diana. Nada, a ti, muchas gracias. Volvemos a la mesa de análisis. Os presento, porque hace ya un tiempo que no les veis. Carlos Latorre, Carlos Navarro, Toni Ramos, periodistas valencianos, El Debate, El Diario.es y Telecinco, si no me he equivocado de orden. Estábamos con ellos hablando de la gestión de Mazón, de la gestión del gobierno central durante la DANA. Os voy a pedir, aquí sí, sé que es complejo, intervenciones de 1 minuto, porque aquí el compañero Carlos Navarro se tiene que ir, ¿vale? Reconstrucción. ¿Cómo vamos con la reconstrucción? ¿Quién está dando una buena versión y quién no? Va a hablar Carlos Navarro el primero, por si acaso se tuviese que ir después. Bueno, la reconstrucción va lenta. Va lenta por parte de todas las administraciones. Creo que se podría hacer mucho más a nivel de coordinación. Luego pienso también que está habiendo falta de transparencia sobre el nivel de ejecución de las inversiones, sobre los contratos de emergencia, a dónde se están destinando, en fin, a qué empresas. Toda una labor pues, que es importante conocerla, saber a dónde se está destinando ese dinero. Pero ya digo, pienso que sí que es verdad que se ha priorizado lo urgente en cuanto a centros escolares, ya aún así ha habido algunos que no se pudieron abrir a tiempo para el inicio del curso escolar. En cuanto a infraestructuras importantes, puentes, ferrocarriles, metro, creo que en lo urgente sí que se ha puesto toda la carne en el asador y sí que ha habido más o menos una cierta rapidez, pero bueno, ahora quedan los problemas estructurales, los problemas de los encauzamientos de barrancos, las obras hidrológicas, el tema del alcantarillado de todas las zonas y todo eso sí que pues va a llevar más tiempo porque evidentemente hablamos de proyectos muchísimo más importantes. Sí, estoy muy de acuerdo con Carlos. Poco más que añadir. Aquí yo creo que también habría que empezar ya a pensar seriamente en las obras para que esto no vuelva a ocurrir, que creo que al final son como muy brindis al sol, se quedan muy ahí en titulares, pero de momento sabemos poco, que no están ni licitadas ni se están prácticamente pensadas y es lo que preocupa sobre todo a la gente. Y luego, bueno, pues pateando todavía la calle, ¿no? Porque,
muchos todavía seguimos por ahí por las zonas, al final te das cuenta que a muchos todavía no les ha llegado todo lo que tenía que llegarles, todas las ayudas que tenían que llegar, que hay comercios que todavía tienen la persiana cerrada con barro dentro, personas que tienen la casa destruida, gente todavía sin ascensor, en fin, sí, como decía Carlos, lo importante, ciertas cosas muy importantes y urgentes, vías, carreteras, puentes están hechos, pero ojo, hay que ir dentro y ver que todavía aquello queda todavía mucho por hacer. Pues poco más que añadir. Es una tarea ingente, o sea, es un escenario bélico, ahora con menos fango, con mucho menos coches apilados, pero el drama continúa y eso no hay operación de limpieza que lo quiten. Es triste que ni en un caso como en este, no ya en la gestión de la tragedia, sino tampoco a la hora de la reconstrucción, pueda haber sintonía entre gobierno central y Generalitat. Es lamentable, yo creo que, sobre todo, yo lo achaco más a una dirección que a otra, pero es lamentable, sobre todo por respeto a las víctimas que quieren, más allá de que algunas asociaciones, colectivos, no de víctimas, sino también de sus allegados, quieran hacer una gestión, una opinión pública, política sobre esto, creo que al final creo que la política tiene que estar por encima de cualquier rencilla, por mucho que ello conlleve una presidencia autonómica o una alcaldía de turno. Última intervención, Carlos, así te vas. Bueno, ya digo, sobre todo creo que hay que poner énfasis en hay que tratar de agilizar lo máximo posible las obras hidrológicas, el tema de los encauzamientos del Barranco del Pollo, de la Saleta, el tema del alcantarillado, muy importante también, preocupa muchísimo a la gente y bueno, y acabar con todas las tareas, aún hay ascensores, como decía Tony, por reparar y luego también, muy importante, la planificación urbanística. No podemos caer otra vez en los mismos errores, ¿no? En planificar, y eso es algo que me da la sensación que no está cambiando. En planificar viviendas, polígonos, centros comerciales en zonas inundables, pienso que es un error y pienso que ahí hay mucho que trabajar y mucho que cambiar y pienso que ahí nos está incidiendo demasiado. Caro Navarro, de Diario.es, gracias por venir a la Diana. Nos vemos en otra ocasión y te libero que te tienes que ir ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los compañeros. Gracias. Adiós, compañero. Vale, ahora os voy a preguntar a los dos. No se os ha escuchado la despedida que le habéis hecho a Carlos, porque yo os he silenciado, porque aquí se coarta la libertad. Os quiero preguntar por a quién, digamos, le aprobáis en la reconstrucción. Si hubiese que aprobar solamente a uno, o a Generalitat o a Gobierno, quiero preguntaros a quién le aprobáis. Y le voy a dar la palabra primero a Carlos, porque sé que lo va a aprovechar él, así que yo le pregunto, para que desgrane una información que dio hace ya una semana, pero que para nosotros lo va a dar mañana, sobre las ayudas y sobre el gobierno. Una información que ha dado el debate y que la ha dado él. Así que, Carlos, te voy a dar a ti la palabra. Bueno, es de mi compañero Chau Mérita. Todo el mérito para él. Yo creía que era tuya. Pero bueno, ya somos un equipo, pero el mérito para él. No, o sea, el tema de las ayudas está siendo polémico porque al final, aunque los datos se van actualizando y demás, las concedidas por la Generalitat ya están en torno al 75-77%, si no recuerdo mal, mientras que las del gobierno van sumamente lentas. Al respecto, y muy brevemente, varios aspectos. Uno, el Ejecutivo Central suma a las ayudas todo lo que corresponde al consorcio de seguros, primera treta. Segundo, hubo ayudas anunciadas por la delegación del gobierno para contrarrestar el no pago del del consorcio de seguros, que según muchas víctimas, ahora se están empezando a analizar un año después. Y ya, para redondear el círculo de las tretas, intentar llegar al aniversario, al menos con la mitad de las ayudas abonadas, la mitad de los 16.600 millones, el gobierno lo que ha hecho es, primero, añadir
préstamos, avales y todo eso. Por cierto, hay que recordar que las ayudas de la Generalitat son sin intereses y muchas o algunas de las del gobierno con intereses. Si quieren ayuda, que las pidan y luego que las paguen y luego con intereses. Entonces, ha añadido al montante préstamos, avales y todo lo que es con el ICO. Y este mismo lunes también ha añadido una partida de 1.500 millones magnífica, que es actuaciones directas, sin especificar qué. El caso es que las ayudas como tal están en el 18% por parte del gobierno, pero con este maquillaje están o estarían, según ellos, no según las víctimas como tal, al 50%, más o menos, 49%. ¿Opinión de esto, Tony? Bueno, yo si tengo que aprobar, apruebo justito, pero por los pelos, pero por una razón muy sencilla, porque creo que después de toda la polémica, después de todos los palos que les han caído, tanto al Gobierno Central como a Generalitat, creo que ellos han intentado ponerse las pilas para paliar de alguna manera pues el dolor que sufrían pues miles de personas después de todo lo que ocurrió. Justito porque sí que ha habido buenas intenciones, sí que alguna vez en un momento determinado las ayudas intentaban llegar de la forma más rápida posible a través del consorcio, a través de ayudas directas también de la Generalitat, como decía Carlos, pero ojo que también en muchas ocasiones había una amalgama burocrática que hacía muy complicado que las personas pudieran llegar a esas ayudas, o por lo menos había mucha confusión. En un principio, yo recuerdo, por ejemplo, la delegada del gobierno en muchas ocasiones decía que había que pedir los adelantos, pero es que la gente no lo sabía. Y tal y como estaban en los primeros meses, todavía sacando barro, pues pídele a una persona que vaya a una oficina a gestionar las ayudas. Pues lo hacían como podían, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacían todas estas personas? Bueno, pues pedir que les adelantaran el dinero y luego que ya darían cuentas. Entonces, por eso digo que al final sí, ha habido buenas intenciones. Sí que es verdad que ayudas directas de los concesionarios, en algunos sí, ojo, en otros no, porque otros tampoco se sumaban del todo. Había que esperar a que llegara el dinero para que pudiera esta gente tener un coche. Y bueno, pues todavía, como decíamos, queda por hacer. Todavía hay garajes. Casi todos los garajes están inservibles todavía en Paiporta. La gente se tiene que aparcar en la calle. En Paiporta, cuando digo Paiporta, ojo, me refiero a todas las zonas prácticamente afectadas por la Dana, que se me entienda bien. Entonces, sí, hay que aprobar muy justito, muy justito. Entonces entiendo que apruebas a la Generalitat, entiendo. A ver, Generalitat y Gobierno han intentado, como digo, paliar, poner un poco, poner una tirita. Los montantes económicos son importantes, eso sí. Ahora, si tú vas a las zonas, la gente todavía sigue sintiendo el abandono. Pues con esa idea nos vamos. Tony Ramos, Carlos Latorre y Carlos Navarro, que ahora mismo no está, pero ha estado con nosotros. Gracias a los tres por venir. Espero que os haya sido Muchas una gracias. charla cómoda. Muy cómoda, la verdad que ha estado muy a gusto. Sí. Muchas gracias por invitarme. Ahora vamos a conectar ahora con el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, que es Alberto Ibáñez. Ven, me gusta la diana, como siempre, Alberto. ¿Qué tal? Tenemos muy poco tiempo, se lo voy a decir también a la invitada del PP, porque hoy los políticos no sois tan los importantes, tenemos cuestión de 10 minutos. Pero lo primero que te quiero preguntar es si crees que la Generalitat actuó de manera correcta. Y de hecho voy a hacerte la pregunta doble. ¿Crees que el gobierno central actuó también de la manera correcta? Bueno, yo creo que la Generalitat, que es la que tiene plenas competencias en materia de emergencias, no actuó bien. No actuó bien a sabiendas, que es más terrorífico. Y es que decidió primar el interés de la patronal turística del puente de Todos los Santos a la prevención del derecho a la vida. Más allá de la negligencia y de las ocurrencias, la manipulación, el que estuviese en el ventorro, era una cuestión ideológica en el que se prefirió proteger los beneficios económicos de unos pocos a el derecho a la vida de la mayoría. Y la competencia es exclusiva de la Generalitat Valenciana. Otra cosa es que en la fase de reconstrucción el Estado debe ir más rápido y que en una fase anterior a la propia Dana, que es en la inversión territorializada, se tenían que haber hecho muchas obras en materia de prevención, en materia de mitigación del cambio climático, etcétera, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría ser muy contundente en que la decisión
de enviar o no la alerta y de cómo prevenir a la población es materia exclusiva de la Generalitat Valenciana. Entonces, a juicio de Compromís, ni el gobierno ni la Generalitat actuaron de manera correcta, ¿no? Entendido bien, con la mayor importancia de la Generalitat. Lo veíamos antes lo veían lo que nos estén viendo en YouTube en el faldón, y es que el presidente Mazón va a declarar el 17 de noviembre en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. ¿Qué espera del presidente valenciano en esa comisión, señor Ibáñez? Pues yo espero que tenga la decencia de decir la verdad, porque en el caso de la Dana, al igual que vivimos en el accidente del metro o que ocurrió en el 11M o en otras tragedias, más allá de la catástrofe natural, que obviamente, pues bueno, tener un modelo depredador, un capitalismo desbocado tiene este tipo de cuestiones, y es que las danas van a ser mucho más presentes y mucho más violenta que lo eran anteriormente, pero en particular aquí obedece y opera una forma de funcionar del PP de siempre, que es manipular y mentir. Y por tanto nuestra obligación será desenmarañar la cantidad de bulos, de mentiras que el gobierno de Mazón ha intentado inocular a la sociedad valenciana para intentar librarse. Espero poco de este señor, porque si tuviese decencia, hoy no sería presidente de la Generalitat. Le quiero preguntar también cuál cree que es su futuro político. Es verdad que en este tipo de asuntos la política, el politiqueo no es lo importante, pero por preguntárselo, ¿cree que Mazón tiene futuro político en el horizonte? ¿Cree que podría llegar a ser candidato del Partido Popular a la presidencia? Yo creo que Mazón puede volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Es el candidato estrella de Vox y su primer presidente autonómico, no solo por la negación del cambio climático, pero me importa poco más allá de la empatía que entiendo, ¿no? Lo que supone para las víctimas ver que Mazón pueda volver a ser candidato a la presidencia. Pero que nadie se equivoque. Nadie del gobierno del señor Mazón, nadie del Grupo Parlamentario Popular, el Scorch, pero tampoco en el Congreso, han levantado la voz, han ligado su suerte a la del señor Mazón, y es porque están ideológicamente de acuerdo. Y creo que eso debe ser una de las funciones nuestras, no jugar al rollo de Mazón dimisión solamente, porque si no cambiarán a Mazón para poner a Catalá o a otro y parecerá que aquí no ha ocurrido nada y que la culpa era de alguien individual. No. Esto es un proyecto colectivo del Partido Popular, de la necropolítica y del tardocapitalismo, que tiene que merecer nuestro acoso, nuestra respuesta frontal, ¿no? También hemos conocido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declarará en esa comisión de investigación del Congreso, a petición de su grupo, a petición de Sumar, entiendo que a petición suya de Compromís. Quiero pedirle también qué cree que quiere pedirle, qué información quiere solicitarle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la gestión de la Dana. Y permítame la pregunta malintencionada. Si entienden que es suficientemente importante como para citarle porque algo sospechan que se hizo mal, ¿por qué hoy Sumar, por qué hoy usted como diputado del grupo parlamentario de Sumar apoya el gobierno de Pedro Sánchez? Es que no comparto esa afirmación. Y insisto, las competencias en materia de emergencia y para una fuerza valencianista que defiende el autogobierno son plenas del señor Mazón y de la Generalitat Valenciana, me guste más o me guste menos como lo hace Mazón, ¿no? En este caso, el señor Sánchez comparecerá en la segunda fase de la comisión, que es la que va a dar cuenta de la reconstrucción. Y aquí sí tenemos diferencias con el Partido Socialista. No tiene ningún sentido el querer decir que Mazón muy mal porque estaba en el Ventorro, pero no ir al detalle de lo importante. Y es que ampliar el puerto de Valencia, ampliar el bypass en Paterna, el tener unas políticas desarrollistas fuera de la realidad climática que vivimos no tiene ningún sentido. Y por tanto, más allá de la ayuda concreta que yo creo que el Gobierno de España ha desplegado bien a las familias y a los negocios, creo que ha hecho mal, y ahí irá nuestra intervención, el no asumir que debe haber un cambio de paradigma político, ¿no? Y que el cambio climático ha venido para quedarse, o mejor dicho, lo hemos arrastrado para que venga, particularmente en la realidad mediterránea. Le quiero preguntar también por el tema de las ayudas, de la reconstrucción. Según la información que tenemos, la Generalitat ha hecho como el 75% de los que prometió. No sé si eso es cierto, le voy a preguntar, le voy a pedir también que me lo matice. Y el gobierno de España, ese de Pedro Sánchez, según
publicó para la audiencia hace cuestión de una semana el debate, ha inflado en cuestión del 500% los que ha dado. Digamos que ha anunciado la puesta en marcha, pero que no se ha ejecutado. No sé si esa información usted la tiene, si la comparte, ¿qué cree usted sobre eso? La comisión servirá también para ver, para fiscalizar bien qué ha hecho cada administración, ¿no? Pero los informes independientes que tenemos es que 8 de cada 10 euros en ayudas para la reconstrucción de la Dana han sido del gobierno de la Administración Central del Estado, ¿no? Aquí yo también creo que hay que poner en valor el esfuerzo que ha hecho el Estado en la reconstrucción de todos los edificios municipales, asumiendo ese coste y transfiriendo el dinero a los ayuntamientos, pero es insuficiente. Es insuficiente porque el País Valencià somos la comunidad autónoma pobre que aporta como si fuera rica y, por tanto, la Generalitat tiene un problema de financiación que también yo entiendo que le dificulta el poder responder mejor al señor Mazón, y ahí sí que es responsabilidad del señor Sánchez el poder disponer de un sistema de financiación correcto. Va a ser esta la última pregunta, pero le tengo que preguntar, no puedo no hacerlo. Dadas las últimas noticias relativas al caso Koldo, algunas que incluso apuntan a una presunta caja B del Partido Socialista, no tanto una corrupción de Koldo, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sino una presunta financiación, una presunta caja B, por lo menos, del Partido Socialista, según publicaba en Español para nosotros ayer, hace ya una semana para la audiencia. Para empezar, ¿qué valoración hace, qué consideración le merece estas noticias? Y si cree que aquí, por lo menos, hay algo para decir el señor Sánchez, o rinde usted cuentas, o con nosotros no cuente. Bueno, nosotros ya le dijimos esto al señor Sánchez en el pleno del 9 de julio, donde él pues anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción. Hace una semana le dije que tenía que espabilar, que iba muy lento, pero de momento yo no comento rumores, y mucho menos cuando vienen de la mano de personajes que deberían estar en la cárcel y que continúan diciendo que no tienen pruebas, pero que tienen bombas para dar en programas de máxima audiencia. Yo creo que esto es muy serio. Insisto, desde Compromís entendemos que lo que hay que hacer es una auditoría seria del Ministerio de Transportes y de Obras Públicas, de todos los gobiernos del bipartidismo, y sobre todo poner el foco en las empresas corruptoras. Y es que si un político se lleva 50 euros, una chistorra, ¿cuánto dinero se lleva el empresario que le puede dar esos 50 euros de más? Y ahí es donde nosotros ponemos el foco, nos alejamos de la antipolítica, es muy peligrosa en tiempos de auge de la extrema derecha y, por tanto, creo que tenemos que ser responsables en esto. Cuando hay algo concreto, que nadie dude que no nos temblará el pulso, pero en el mientras tanto, lo que hay que hacer es poner condiciones para que en este país las empresas no puedan continuar repartiéndose la obra pública sin ningún tipo de consecuencias. Cuando hay algo lo hablamos aquí en la Diana, y espero también tenerle la semana del 17 de noviembre para comentar esa citación. Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso de Compromís. Gràcies per venir avui a la Diana. A vosaltres, com sempre. No he conjugado el verbo venir bien, que lo sepa la audiencia. Adeu, que vaya bien. Adeu. Gracias a todos los que habéis estado aquí. Nosotros nos volvemos a ver este domingo, si nada falla, con la mesa local de la Diana, ya sabéis, con los representantes en el Ayuntamiento de Málaga de los diferentes grupos locales. Hasta aquí se queda el especial de la Dana en la Diana. Gracias por vernos y hasta el próximo domingo. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.